Saludos y bienvenidos a una producción más de Señal Web. Vamos a explicar en este video un poco acerca del uso del transistor, exactamente del tipo BJT o también llamado transistor bipolar. Cabe resaltar que el transistor tiene bastantes conocimientos teóricos que no vamos a estar tratando en este video. Vamos a verlo de la forma más práctica y de hecho solamente vamos a ver una de sus utilidades. Cuento aquí con un circuito que puedo encender tranquilamente con un interruptor simple. Sí, lo puedo apagar y encender. Sin embargo, lo que queremos ahora realizar es que este circuito se encienda o se apague de forma automática, es decir, sin que yo intervenga. Digamos que por acción del sonido, por acción de la luz, por acción de repente del movimiento, de la temperatura o del tiempo, en base a esas condiciones, mi circuito se apague y luego se encienda de forma automática. Pues para ello podemos utilizar un transistor. Sin embargo, no será el único componente, también utilizaremos otro componente electrónico que nos servirá como sensor. Pero vamos por partes. Primero, este interruptor. Listo, este interruptor lo vamos a reemplazar, lo vamos a retirar y lo vamos a reemplazar por el componente que justamente estamos tratando en este video, que es el transistor, cuyo símbolo es el que estamos mostrando aquí. Bien, el transistor tiene 3 terminales a diferencia de un interruptor, ¿sí? Además, el transistor tiene ciertas condiciones. No vamos a ver toda la parte teórica, solamente puntos prácticos. Estos dos extremos son los que reemplazarán al interruptor en nuestro circuito. Lo coloco allí como interruptor y aquí conectaré pues el GND. Ahora, ¿este terminal del medio tendrá que quedar así? No, justamente este terminal del medio, al cual vamos a llamar base, es el que va a mandar. Es decir, en lugar de que yo presione mecánicamente, la base es la que va a ordenar cuándo el transistor se va a cerrar o cuándo se va a abrir. Es decir, es el que activa el transistor de forma electrónica, de forma automática. Bien, la idea está en lo siguiente. Si este terminal de aquí, llamado base, manda, entonces si yo controlo la base, básicamente voy a poder controlar todo mi circuito. Para poder controlar la base lo debo hacer mediante corriente eléctrica, ¿listo? Pero la ventaja es que tiene que ser una corriente mínima. Si mi circuito tuviese en cada fila alrededor de 18 mA, sumando las 3 filas tendría pues un total de 54 mA de consumo. Es decir, mi colector va a tener que soportar 54 mA. Por otro lado, yo necesito en la base una corriente que sea menor a esos 54 mA. Para ser más técnicos, podríamos hablar de 100 veces menos. ¿De acuerdo? Normalmente, no siempre, pero los transistores más comunes y los que más se suelen utilizar en prácticas tienen una escala de 100, es decir, también llamado de factor de amplificación o beta, con un valor de 100. ¿Qué significa esto? Que si en la base entra 1 mA, pues en el colector podrán pasar hasta 100 mA, de tal manera que se mantiene esa escala. Eso es algo a lo que se conoce como la amplificación del transistor, aunque no vamos a ver con detalles eso en este video. Lo vamos a utilizar como interruptor, es decir, vamos a ver al transistor como switch, transistor como interruptor. Vuelvo a decir entonces, necesitamos controlar la base. ¿Cómo controlo la corriente? Tú recordarás que mediante un resistor. Mediante un resistor controlaremos la corriente que ingresa a la base y a su vez controlaremos el resto del circuito. Sin embargo, hasta aquí todavía no hay un control automático, ¿cierto? Porque yo necesitaría sí o sí conectarle aquí una fuente para que pueda entrar corriente a la base. Como yo quiero que esto sea de forma automática, necesito utilizar de un sensor o algún componente que actúe como sensor. En este caso vamos a utilizar una fotorresistencia o también llamado LDR. ¿Listo? Aquí lo tengo. Una fotorresistencia. Básicamente, bueno, obviamente se llama así porque también es un tipo de resistor, pero su comportamiento, o mejor dicho, su valor de ohmios cambia según la luz que recibe. Es decir, si recibe mucha luz, por ejemplo aquí yo le voy a aumentar la luz, ¿listo? Si recibe mucha luz, mira lo que pasó con los ohmios, disminuyó, bajó su valor. Y por el otro lado, si está en la oscuridad o recibe menos luz, su valor de ohmios se eleva, ¿sí? Llega a miles de ohmios. En otras palabras, la luz está a la inversa de su valor de ohmios, ¿sí? Son lo contrario, digámoslo así. En la oscuridad, en otras palabras, la fotorresistencia se comporta como un cable roto, como un circuito abierto o apagado en la oscuridad, mientras que con luz o bastante luz se comportará como un cable. ¿Listo? Va a dejar pasar la corriente. Ahora, la idea es la siguiente.
Al modificar la luz en la fotoresistencia, tiene que cambiar también la luminosidad en todos mis LEDs. Por ejemplo, yo podría hacer que en la oscuridad mis LEDs enciendan y que cuando la fotoresistencia reciba luz, pues mis LEDs se apaguen, y esto de forma automática. Para ello entonces yo necesito conectar un potencial positivo en este lado. Si bien es cierto, el LDR va a ir, o fotoresistencia, no es lo mismo, va a ir a GND. Será insuficiente si yo conectase el positivo aquí en este lado, porque no me va a permitir darle la sensibilidad apropiada a la fotoresistencia. En otras palabras, lo que quiero decir es que necesitamos de otro resistor en este lado. Bien, y tiene que ser un resistor que de preferencia, bueno, en realidad va a tener que ser de un valor mucho mayor que el que está en la base. A este resistor de base le vamos a asignar 5K para poder tener una corriente pequeña, porque recordemos que estamos hablando de miliamperios, apenas unos miliamperios. Entonces tengo que ponerle también una resistencia relativamente alta para que pueda dejar pasar poca corriente. Y aquí le vamos a poner, a ver, un valor de 15 aproximadamente, para que podamos tener ese control. Podríamos ponerle una fuente aparte aquí, ya de otro valor. La fuente que estoy usando aquí le he puesto 9 voltios. Aquí podríamos usar una de 5 o de algún otro valor, pero vamos a hacer de una forma común, que es uniendo al mismo potencial, ya, o sea, utilizando una sola fuente. ¿Listo? Utilizando una sola fuente, utilizando un mismo voltaje para todo mi circuito. Entonces, como están llegando 9 voltios, bueno, voy a tener esos valores y claro está de que voy a poner esto a GND. Entonces, de tal manera que si yo comienzo a darle luz o disminuir la luz en el LDR, ¿sí? Ya encienden mis LEDs. ¿Listo? Ahí en la oscuridad está totalmente encendido, pasando una corriente de 39 mA en total por el colector. ¿Listo? En la parte inferior, allí aparecen los datos de este simulador. Recuerda que estoy utilizando Lash Projects, este simulador completamente gratuito que hay en internet. Y por el colector están pasando pues la corriente total de todos los LEDs encendidos. De tal manera que si voy al otro extremo claro, voy disminuyendo la luz en el LDR, llega un momento que se apaga. ¿Te das cuenta? Entonces esto ocurriría por acción del ambiente, por factores externos, sin necesidad de que yo intervenga de forma manual o de manera mecánica. Todo de forma automática. Cada vez que el LDR recibe bastante luz y por lo tanto tiene pocos ohmios, entonces se comporta prácticamente como un cable, y ya que está conectado al negativo, fíjate que en el color que le da Lash Projects le da un color gris, indicando que básicamente esto está conectado directamente al negativo. Por lo tanto, a la base no está llegando el positivo, está llegando un potencial negativo, y esto pues va a hacer que exista prácticamente una corriente nula. Bien, básicamente no va a haber ningún flujo de corriente por la base, y la que exista pues será con tendencia a cero, es muy mínima. Otra forma de entenderlo sería la siguiente: si la corriente está viniendo por el lado superior, cuando llega a esta zona va a encontrar 1000 ohmios y por aquí va a encontrar 5000. En consecuencia, ¿por dónde es más fácil para la corriente ir? ¿Donde hay 1000 o donde hay 5000? Evidentemente siempre donde hay menos resistencia. Entonces la corriente se va a desviar por donde hay menos resistencia, yéndose por el lado de la fotoresistencia, hacia el negativo. Mientras que a medida que va aumentando la luz, pues entonces la resistencia aquí del LDR ya se incrementó, ¿cierto? Y eso va a hacer pues que empiece la corriente a desviarse nuevamente por la base, ya que ahora la resistencia aquí es mucho mayor. Esto también va a ir variando en función del tipo de LDR que elijamos, ¿ya? Aquí esto es un simulador nada más, pero en la práctica se tienen que hacer las diferentes pruebas para poder llegar a un mejor control de la sensibilidad de la fotoresistencia. Uno de los resistores que normalmente se suele cambiar o nos ayudan a poder tener ese control es el que está en la parte superior. Bien, este resistor nos va a ayudar mucho con la sensibilidad del LDR. Aquí en la plataforma de Tinkercad tenemos una forma aproximada de lo que es un transistor. Este sería en su encapsulado llamado TO92, aunque hay otras formas también. Por ejemplo, aquí, si buscas en internet 2N2222 datasheet, allí vas a encontrar diferente información acerca de este tipo de transistor. Lo que ocurre es que hay diferentes códigos de transistores, ¿ya? Hay el BC548, hay diferentes tipos, ¿ya? Este es uno de los que más se suelen utilizar, el 2N2222. Y por ejemplo aquí tenemos alguna información que nos dice que en el encapsulado TO18, que es en esta forma, soporta hasta 800 mA, mientras que en el encapsulado TO92, que es esta forma de aquí, como la que aparece en Tinkercad, soporta solo hasta 0,6 amperios o 600 miliamperios. Bien, en ambos casos soporta 40 voltios, pero la corriente es lo que va variando.
Bien, esos son datos técnicos que no vamos a analizar en profundidad, pero solo a modo de mención. El punto es que este transistor tiene sus terminales, como ya lo habíamos visto en el símbolo, colector, base, emisor. Y aclarando, dependiendo del código del transistor o del tipo de transistor, este orden puede cambiar, no siempre es el mismo, ¿ya? No siempre la base va a ir al medio, puede ser en otro lado también. Recuerda que lo que vamos a hacer aquí básicamente es cambiar o reemplazar mi interruptor simple, ¿sí? Que yo enciendo y apago de forma manual, lo voy a hacer ahora de manera automática y para eso voy a eliminar mi interruptor. Y ahora voy a colocar en su lugar un transistor. Voy a conectar el colector aquí. Bien. A continuación llevaré el emisor al negativo. Listo. Y como dijimos, el que va a mandar va a ser la base. Aquí es donde nosotros vamos a tener el control. Esa sería una forma de lo que es la fotorresistencia. Bien. O también llamado LDR. En internet puedes buscar diversas imágenes que te ayuden a poder apreciar mejor el componente. Muy bien. El LDR entonces lo vamos a poner de esta forma. Listo. Ya lo hemos rotado, para que se parezca un poquito más a esta forma del circuito que habíamos armado en Lash Projects. Vamos a agregar ahora resistores. Vamos a ponerle uno de 3K. Este va a ingresar a la base. ¿Listo? Y además vamos a conectarle otro resistor, como habíamos dicho, que nos permita polarizar. Es decir, básicamente, esto voy a borrar. La idea aquí es polarizar, es decir, poder brindar el potencial positivo a la base mediante este resistor, pero solamente cuando nosotros lo requerimos. ¿Cuándo se va a requerir? Dependiendo de la luz que haya en el LDR. Estos dos resistores los vamos a unir y allí mismo también tendrá que ir la fotorresistencia. El terminal inferior del LDR también va a ir al negativo, lo vamos a unir con el emisor. Ahora del lado positivo vamos a llevar también un cablecito que nos pueda llevar hasta nuestro resistor. Este lo vamos a poner rojito. Muy bien. Ya tendríamos básicamente nuestro circuito armado. Aquí falta un detalle. 12 kilo ohmios para este resistor. Aproximadamente en esos valores. Vamos a iniciar la simulación. Aquí al presionar el LDR notamos que el LDR se encuentra con poca luz. Es decir, está básicamente en la oscuridad. ¿Sí? Yo voy subiendo esta barrita. Voy a ir subiendo esta barrita. A ver allí. Y vemos que empieza a oscurecerse los LEDs, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues obviamente porque el LDR al recibir luz se comporta como un cable, ¿recuerdas? Y por lo tanto por allí se va a desviar la corriente y ya no va a ingresar corriente a la base. Y como dijimos en un inicio, para que el transistor se comporte como un interruptor cerrado, se necesita hacer ingresar corriente a la base. Y si no existe esta corriente, pues entonces el transistor prácticamente está apagado. Y de esta manera estamos automatizando el circuito, ¿sí? No necesitamos intervenir para encender o apagar el circuito, sino que el circuito totalmente depende de la iluminación externa. En otras palabras, esto sería un detector de oscuridad, ¿sí? Un detector de oscuridad o encendido automático en la oscuridad. ¿Qué pasaría si yo quisiera que sea al revés? Esto se está encendiendo automáticamente en la oscuridad, ¿sí? Cuando hay oscuridad se enciende y cuando hay bastante luz se apaga. Y si yo quisiera al revés, bueno, en realidad es simple, solamente tienes que invertir estos dos, mira. Vamos a retirar la fotorresistencia o LDR y este resistor lo vamos a llevar para abajo, es decir, los vamos a cambiar de posición. Ese es el primer cambio. Vamos a dejarlo con estos valores ahora, este resistor de 5K y este en 2K. Y ya de esta forma tendríamos un comportamiento contrario al circuito anterior. Ahora en la luz, cuando el LDR recibe luz, el circuito se activa y cuando el LDR está en la oscuridad, el circuito se apaga. ¿Listo? Aquí en Tinkercad también podríamos hacerlo. Vamos a retirar esto de aquí, vamos a eliminar los cables. Vamos a asignarle también un valor al resistor de base de 20 kilo ohmios, mientras que este primer resistor le asignaremos 5 kilo ohmios. Si iniciamos la simulación, pues aquí el comportamiento será al contrario. En la oscuridad vemos que los LEDs están todos apagados, pero en la luz los LEDs se encienden. Y repetimos, esto ya sería de forma automática. Definitivamente que hay mejoras que hacer todavía en el circuito. Para esas mejoras se requieren de algunos otros componentes. Hasta aquí entonces con este video. Recuerda estar suscrito al canal, darle like y compartirlo en tus redes. Hasta una siguiente producción.